Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre el caso de James Oliver Huberty, el perpetrador de la masacre de San Isidro. Para poder hablar de este caso adecuadamente, hablaremos sobre Huberty a detalle, incluyendo su infancia y adultez. Ahora sí, comencemos. James Oliver Huberty nació en Canton, Ohio, el segundo de dos hijos. Sus padres eran devotos religiosos y la familia asistía regularmente a las iglesias metodistas unidas locales. Huberty creció en una familia extremadamente religiosa y estricta. Cuando Huberty tenía 3 años, contrajo polio. Para minimizar la debilidad de esta dolencia, se le pidió que usara aparatos ortopédicos de acero y cuero en ambas piernas. Aunque Huberty se recuperó progresivamente de esta enfermedad, la misma lo volvió un niño retraído y solitario. En 1950, el padre de Huberty compró una granja de 155 acres. La madre de Huberty se negó a vivir en una zona rural a tal grado que no puso pie en la propiedad. Poco tiempo después, la madre abandonó a su familia para realizar predicaciones como misionera pentecostal en Tucson, Arizona. El abandono de su madre fue emocionalmente devastador para Huberty, que pasaba constantemente llorando. El padre de Huberty sintió que debía de alguna manera llenar el vacío que su esposa había dejado. Fue de esa manera que se le ocurrió compartir su pasatiempo con su hijo. Su pasatiempo eran las armas de fuego. Le enseñó a Huberty cómo disparar, limpiar y cuidar de las armas apropiadamente, a una edad muy temprana. Huberty era descrito como un niño arisco con pocos amigos, cuyo interés principal era la práctica de tiro. En su adolescencia, ya era un armero aficionado, ya que sabía mucho de armas y su mantenimiento para alguien de su edad. En 1962, Huberty se matriculó en Malone College, donde inicialmente estudió sociología, antes de optar por estudiar en el Instituto de Ciencias Mortuarias de Pittsburgh. Se graduó con honores de este instituto en 1964, obteniendo la licencia de director de funeraria y el año siguiente la de embalsamador. A principios de 1965, Huberty se casó con Edna Markland, a quien conoció mientras asistía a Malone College. Poco después de su matrimonio, Huberty obtuvo empleo en una funeraria. Que hábil en el embalsamamiento, la personalidad arisca y conflictiva de Huberty lo hizo inadecuado para tratar con miembros del público, lo que provocó conflictos con sus superiores. No obstante, Huberty trabajó en esta profesión durante 2 años antes de convertirse en soldador. Trabajó como soldador 2 años y consiguió un puesto mejor pagado en Babcock y Wilcox en junio de 1969. Aunque solitario y taciturno, los empleadores de Huberty lo consideraban un trabajador confiable. De buena gana, tomó horas extras y obtuvo promociones. Y a mediados de la década de 1970, ganaba regularmente entre $25,000 y $30,000 por año. Si ajustamos estas ganancias a la inflación del 2022, es alrededor de $121,000 a $145,000. Sus hijas, Celia y Cassandra, nacieron en 1972 y 1974 respectivamente. Huberty tenía antecedentes de violencia doméstica. Frecuentemente abofeteaba y golpeaba a sus hijas, les ponía cuchillos en la garganta y constantemente golpeaba a su esposa. En una ocasión, Edna presentó un informe ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias en el que afirmaba que su marido le había jodido la mandíbula, aunque más tarde insistió que en la mayoría de las ocasiones en las que él la había agredido, solo la golpeó una vez. Edna intentó en repetidas ocasiones convencer a su esposo para que buscara ayuda psicológica y tratamientos para aliviar sus fuentes de estrés, aunque él se negó a buscar cualquier forma de terapia. En un esfuerzo personal por apaciguar el temperamento, la ansiedad y la paranoia general de su esposo, y también para influir y controlar su comportamiento, Edna afirmaba poder leer su futuro al leer las cartas del tarot. Huberty le creyó a tal grado que las lecturas de Edna le producían un efecto calmante y normalmente seguía las instrucciones que su esposa le daba durante estas lecturas. Para sus vecinos y compañeros de trabajo, Huberty era un individuo arisco, malhumorado y algo paranoico, obsesionado con las armas de fuego y que tenía una cuenta mental de cada insulto, frustración real o percibida contra sí mismo o su familia. Ocasionalmente, Huberty tomaba represalias en respuestas a cualquier injusticia real o percibida en un esfuerzo por saldar lo que él denominó sus deudas. Tenía conflictos con sus vecinos a tal grado que fue detenido por cargos de alteración del
orden público. Huberty le decía a su esposa en reiteradas ocasiones: "Yo creo en pagar mis deudas, tanto las buenas como las malas". Huberty era un conspiranoico y prepper. Para los que no saben qué es un prepper, ellos son personas que creen que un desastre catastrófico o una emergencia a nivel mundial o nacional está por ocurrir y hacen preparativos para ello, generalmente almacenando alimentos, armas, municiones y otros suministros. Huberty creía que una escalada de la Guerra Fría era inevitable y que el presidente Jimmy Carter y más tarde Ronald Reagan y el gobierno de los Estados Unidos estaban conspirando contra él. Convencido de un aumento inminente de la agresión soviética, Huberty creía que el colapso de la sociedad se acercaba rápidamente, tal vez a través del colapso económico o de la guerra nuclear. Se comprometió a prepararse para sobrevivir a este colapso y provisionó su casa con una amplia reserva de alimentos no perecederos y numerosas armas, algunas compradas a compañeros de trabajo con la intención de defender su hogar durante lo que creía era el apocalipsis inminente. Según un conocido de la familia llamado Jim Aslones, la casa de Huberty estaba repleta con armas de fuego, a tal grado que dondequiera que Huberty estuviera sentado o parado, simplemente podía estirar su mano y alcanzar un arma. Cada arma estaba cargada con el seguro desactivado. En noviembre de 1982, Huberty fue despedido de su trabajo de soldador en Babcock en Wilcox, lo que lo desanimó ya que se encontraba en una terrible situación financiera y era incapaz de mantener a su familia. Un compañero de trabajo recuerda que, al ser notificado del cierre inminente de la empresa, Huberty hizo un comentario indicando que si no podía mantener a su familia, tenía la intención de suicidarse y llevarse a todos con él. Según Edna, poco después de que su esposo se quedara sin trabajo, comenzó a escuchar voces. A principios de 1983, colocó una pistola cargada contra su sien, amenazando con suicidarse. Edna logró disuadir a su esposo de pegarse un tiro, aunque más tarde él le comentó: "Deberías haberme dejado pegarme un tiro". En la primavera de 1983, al no poder encontrar un empleo duradero en Ohio, James y Edna Huberty vendieron su edificio de apartamentos de 6 unidades por $115,000. Poco después, Huberty obtuvo un empleo de soldadura en Union Metal Manufacturing Company. Este empleo duró 5 semanas antes del cierre de la planta. Semanas después de quedarse sin trabajo, Huberty y una de sus hijas resultaron heridas en un accidente de tráfico. En las semanas posteriores a este accidente, Huberty notó un empeoramiento de los dolores de cuello que había sufrido desde la infancia. También notó un temblor nervioso ocasional y creciente en sus manos y brazos. En el verano de 1983, los Huberty solicitaron la residencia en México, ya que creían que el dinero que obtuvieron de la venta de su edificio de apartamentos mantendría financieramente a la familia por más tiempo en México que en Estados Unidos. También vendieron su casa por solo $12,000 en efectivo, y en septiembre, Huberty informó a conocidos de la familia que se mudaban a Tijuana. Cuando Huberty y su familia se mudaron de Ohio a Tijuana en octubre de 1983, dejaron todas las posesiones de su familia almacenadas en Ohio, pero él se aseguró de llevar consigo su gran colección de armas, municiones y suministros de supervivencia. Según los informes publicados, la esposa y las hijas de Huberty aceptaron su nuevo entorno y se hicieron amigas de sus vecinos, aunque Huberty, que hablaba poco español, seguía siendo arisco e introvertido. Al no poder encontrar empleo en Tijuana, Huberty se arrepintió rápidamente de su decisión de mudarse a México. 3 meses después, la familia se mudó a San Isidro, un distrito mayormente pobre de San Diego, justo al norte de la frontera entre México y Estados Unidos, y en el año de 1984 tenía una población de 13,000 habitantes. En San Isidro, los Huberty alquilaron un apartamento en el complejo Cottonwood Apartments, mientras Huberty buscaba empleo. El hecho de que su familia fuera la única familia angloamericana dentro de este complejo de apartamentos irritó a Huberty, quien era notablemente grosero con sus vecinos, la mayoría latinos o hispanos. Poco tiempo después, Huberty tomó un curso de seguridad en un programa financiado por el gobierno federal. Completó el mismo el 12 de abril y pronto obtuvo empleo en una empresa de seguridad en Chula Vista, a la que se le asignó la vigilancia de un complejo de condominios. El 10 de julio, Huberty fue despedido. Sus empleadores le informaron que las razones de su despido eran su bajo rendimiento laboral y una marcada inestabilidad física general. Es notable que Huberty era una persona inestable, que sentía que la sociedad le había dado la espalda. Siempre se sintió como un marginado y esto lo llenó de ira, a tal grado que quería que los demás sintieran su ira y su dolor.
El 15 de julio de 1984, James Huberty le comentó a su esposa Edna que sospechaba que estaba teniendo una crisis de salud mental. 2 días después, en la mañana del 17 de julio, llamó a una clínica de salud mental de San Diego y solicitó una cita. Al dejar sus datos de contacto con la recepcionista, le aseguraron que la clínica le devolvería la llamada en cuestión de horas. Según su esposa, él se sentó en silencio junto al teléfono durante varias horas esperando la llamada de la clínica. Lamentablemente, esa llamada nunca llegó. La recepcionista había escrito mal el nombre de Huberty, pero el comportamiento amable y respetuoso del mismo no le transmitió ningún sentido de urgencia, y él había explicado en la llamada telefónica que nunca había sido hospitalizado por problemas de salud mental. Por lo tanto, la llamada se había registrado como una consulta no de crisis, para ser atendida dentro de las siguientes 48 horas. A la mañana siguiente, miércoles 18 de julio, Huberty y su esposa e hijos visitaron el zoológico de San Diego. En el transcurso de su paseo por el zoológico, Huberty le dijo a su esposa que creía que su vida había terminado, refiriéndose a que la clínica de salud mental no le devolvió la llamada. Bueno, la sociedad tuvo su oportunidad, le dijo a su esposa mientras iban de regreso a casa. Al llegar a casa, Huberty entró a su habitación y se cambió la ropa a una camisa marrón y pantalones camuflaje verdes. Mientras su esposa yacía acostada en la cama, él se inclinó hacia ella y le dijo: «Quiero darte un beso de despedida». Edna besó a su esposo y luego le preguntó a dónde iba. Huberty respondió con calma: «Iré a cazar humanos». Sosteniendo un arma sobre su hombro y cargando una caja de municiones y un bulto envuelto en una manta de cuadros, Huberty miró hacia su hija mayor Celia mientras caminaba hacia la puerta principal de la casa familiar y le dijo: «Adiós, no volveré». Huberty luego condujo por San Isidro Boulevard. Según testigos, condujo primero hacia un supermercado Big Bear y luego hacia una sucursal de la Oficina de Correos de los Estados Unidos, antes de ingresar al estacionamiento de un restaurante McDonald's. El 18 de julio, aproximadamente a las 3:56 p.m., Huberty condujo su sedán Mercury Marquis negro al estacionamiento del restaurante McDonald's en San Isidro Boulevard. Tenía consigo una pistola semiautomática Browning de 9 milímetros, una carabina Uzi de 9 milímetros y una escopeta Winchester 1200 de 12 calibres, una caja y una bolsa de tela llena con cientos de municiones para cada arma. Un total de 45 personas estaban en el restaurante, disfrutando de su día, sin saber de los horrores que estaban por vivir. Al entrar al restaurante, Huberty apuntó con su escopeta a un empleado de 16 años llamado John Arnold, desde una distancia de aproximadamente 15 pies. Mientras lo hacía, el subgerente, Guillermo Flores, gritó: «Oye John, ese tipo te va a disparar». Según Arnold, cuando Huberty apretó el gatillo, no pasó nada. Mientras Huberty inspeccionaba su arma, la gerente del restaurante, Neva Kane, de 22 años, caminó hacia el mostrador de servicio, en dirección a Arnold, mientras Arnold, creyendo que el accidente era una broma desagradable, comenzó a alejarse. Huberty disparó su escopeta hacia el techo antes de apuntar con la Uzi a Kane, disparándole una vez debajo del ojo izquierdo. Kane murió minutos después. Inmediatamente después de dispararle a Kane, Huberty disparó su escopeta a Arnold, hiriendo al adolescente en el pecho y el brazo, antes de gritar: «Todos al suelo». Huberty luego empezó a gritarle a todos lo siguiente: «Cerdos sucios, imbéciles de Vietnam, he matado a 1000 y mataré a miles más». Victoria Rivera, de 25 años, trató de persuadir a Huberty de que no le disparara a nadie más. En respuesta, Huberty le disparó a Rivera 14 veces, gritando repetidamente «cállate», mientras Rivera gritaba de dolor. Mientras el personal y los clientes intentaban esconderse debajo de las mesas y los puestos de servicio, Huberty dirigió su atención hacia 6 mujeres y niños que estaban acurrucados en una de las mesas. Primero mató a María Colmenero Silva, de 19 años, de un solo tiro en el pecho. Luego le disparó fatalmente a Claudia Pérez, de 9 años, en el estómago, la mejilla, el muslo, la cadera y la cabeza con su Uzi. Luego hirió una vez en la mano a la hermana de Claudia, Imelda, de 15 años, con la misma arma, y disparó contra Aurora Peña, de 11 años, con una escopeta. Aurora, inicialmente herida en la pierna, había sido protegida por su tía embarazada, Jackie Reyes, de 18 años. Huberty le disparó a Jackie 48 veces con la Uzi. Junto al cuerpo de su madre, Carlos Reyes, de 8 meses, lloraba, ante lo cual Huberty le gritó al niño y luego lo mató de un solo tiro a la espalda.
Huberty luego disparó y mató a un camionero de 62 años llamado Lawrence Versulis, antes de apuntar a una familia sentada cerca del área de juegos del restaurante, que había tratado de proteger a su hijo y su amigo con sus cuerpos. Blythe Regan Herrera, de 31 años, había protegido a su hijo de 11 años, Matao, debajo de una mesa, mientras su esposo, Ronald, protegía al amigo de Matao, Keith Thomas, de 12 años, debajo de otra mesa justo enfrente de ellos. Ronald le dijo a Thomas que no se moviera, protegiendo al niño con su cuerpo. Thomas recibió un disparo en el hombro, el brazo y la muñeca, pero no resultó gravemente herido. Ronald Herrera recibió 6 disparos en el estómago, el pecho, el brazo y la cadera, pero sobrevivió. Su esposa Blythe y su hijo Matao lastimosamente no sobrevivieron. Fueron asesinados por numerosos disparos a la cabeza. Cerca de ahí, 3 mujeres también habían intentado esconderse debajo de una mesa. Guadalupe del Río, de 24 años, yacía contra una pared. Fue escudada por sus amigas Gloria Ramírez, de 25, y Aristelcy Vargas, de 31. Guadalupe recibió varios impactos, pero no resultó gravemente herida. Gloria resultó ilesa, mientras que Aristelcy recibió una sola herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Murió a causa de sus heridas al siguiente día. Ella fue la única persona herida que vivió lo suficiente para llegar a un hospital. En otra mesa, Huberty mató al banquero Hugo Velázquez Vázquez, de 45 años, de un solo tiro en el pecho. La primera de muchas llamadas a los servicios de emergencia se realizó poco después de las 4 p.m., notificando a la policía sobre el tiroteo de un niño que había sido llevado a una oficina de correos en San Isidro Boulevard. El operador dirigió por error a los oficiales que respondieron a otro McDonald's a 3 kilómetros del McDonald's de San Isidro Boulevard. Este error retrasó la imposición de un cierre, y las personas cerca del área fueron los únicos que dieron advertencias a los transeúntes que caminaban o manejaban hacia el restaurante. Poco después de las 4 p.m., una joven llamada Lidia Flores ingresó al estacionamiento. Al detenerse en la ventana del autoservicio, Lidia notó las ventanas rotas y escuchó los sonidos de los disparos. Lidia retrocedió su carro hasta que chocó contra una cerca. Ella se escondió en unos arbustos cercanos con su hija de 2 años hasta que terminó el tiroteo. Aproximadamente a las 4 y 5 p.m., Astolfo y Marisela Félix conducían hacia una de las áreas de servicio del restaurante. Al notar el vidrio laminado roto, Astolfo inicialmente asumió que el restaurante estaba siendo renovado y que Huberty, caminando hacia su auto, era un trabajador. Huberty disparó su escopeta y Uzi contra la pareja y su hijo de 4 meses, impactando a Marisela en la cara, los brazos y el pecho, dejándola ciega de un ojo. Su bebé resultó gravemente herida en el cuello, el tórax y el abdomen. Astolfo resultó herido en el pecho y la cabeza. Mientras Astolfo y Marisela se alejaban tambaleándose, Marisela le dio su bebé a su esposo. Astolfo entregó el niño que lloraba a una joven que estaba cerca llamada Lucía Velasco, mientras su esposa se derrumbaba contra un automóvil. Lucía llevó rápidamente al bebé a un hospital cercano mientras su esposo ayudaba a Astolfo y Marisela a entrar a un edificio cercano. Los 3 miembros de la familia Félix sobrevivieron. 3 niños de 11 años llegaron en sus bicicletas al estacionamiento del lado oeste para comprar helados. Escucharon a una persona gritar algo desde el otro lado de la calle, pero no pudieron entender lo que decía. Huberty vio a los niños y les disparó con su Uzi y escopeta. Joshua cayó al suelo gravemente herido en la espalda, el brazo y la pierna. Volteó a ver a su alrededor cuando se fijó que sus amigos Omar y David habían recibido varios impactos de bala en la cabeza. Joshua sobrevivió. Omar y David murieron instantáneamente en el lugar. Luego, Huberty notó a una pareja de ancianos, Miguel Victoria Ulloa, de 74 años, y Aida Velázquez Victoria, de 69 años, que caminaban hacia la entrada. Cuando Miguel se acercó para abrir la puerta a su esposa, Huberty disparó su escopeta, matando a Aida con un tiro en la cara e hiriendo a Miguel. Un sobreviviente, Oscar Mondragón, informó más tarde que observó a Miguel acurrucando a su esposa en sus brazos y limpiando la sangre de su rostro, mientras gritaba e insultaba a Huberty, quien luego se acercó, maldijo a Miguel y lo mató con un tiro en la cabeza. Aproximadamente 10 minutos después de que se iniciara la primera llamada a los servicios de emergencia, la policía llegó al restaurante McDonald's correcto. El primer oficial en la escena, Miguel Rosario, determinó rápidamente la ubicación y la causa del disturbio y transmitió esta información al Departamento de Policía de San Diego. Huberty disparó contra la patrulla de Rosario. Los oficiales desplegados impusieron inmediatamente un bloqueo en el área que se extendió a 6 cuadras del lugar de los hechos.
la policía estableció un puesto de mando a 2 cuadras del restaurante y desplegó a 175 oficiales en numerosos lugares estratégicos. A estos oficiales se les unieron varios miembros del equipo SWAT, quienes también tomaron posiciones alrededor del restaurante. Ya que Huberty disparaba rápidamente y alternaba entre armas de fuego, la policía inicialmente no sabía cuántas personas habían dentro del restaurante. Además, debido a que la mayoría de las ventanas habían sido destrozadas, los reflejos de los fragmentos de vidrio agregaron una dificultad adicional a la policía. No estaban seguros si estaban tratando con uno o más perpetradores, aunque más tarde una persona cercana al restaurante le informó a la policía que había un solo perpetrador en las instalaciones, que no retenía rehenes y que disparaba a cualquier persona que encontraba. A las 5:05 p.m. se autorizó a todo el personal de policía y SWAT de matar inmediatamente al perpetrador al tener un disparo limpio. Varios sobrevivientes informaron haber visto a Huberty caminar hacia el mostrador de servicio y ajustar una radio portátil. Se especula que hizo esto para buscar información sobre su matanza. Al no encontrar información, cambió a una estación de música y continuó disparando a las víctimas mientras bailaba alegremente. Se dirigió al área de cocina donde descubrió a 6 empleados que se habían escondido con anterioridad. Al ver a los empleados comenzó a gritar: «¡Oh, hay más! Están tratando de esconderse de mí». En respuesta, una de las empleadas gritó en español: «No me mates, no me mates». Huberty, sin pensarlo 2 veces, le disparó, matando a Paulina López, de 21 años, Elsa Borboa Fierro, de 19 años, y Margarita Padilla, de 18, e hiriendo gravemente a Albert Leos, de 19 años. Wendy Flanagan, de 17 años, comenzó a correr. Mientras sus compañeros de trabajo estaban siendo acribilladas, ella y 4 empleados más se escondieron dentro de un cuarto de servicio en el sótano. Más tarde, se les unió Albert, que se había arrastrado hasta el lugar después de recibir 5 disparos. Cuando un camión de bomberos se acercó al McDonald's, Huberty abrió fuego y atravesó repetidamente el vehículo, hiriendo levemente a un ocupante. Nuevamente, dentro de McDonald's, Huberty escuchaba a alguien gemir de dolor. Esa persona era José Pérez, de 19 años. Huberty se acercó a él y le disparó en la cabeza. José se desplomó muerto en la mesa. Murió junto a su amiga y vecina, Gloria González y Michelle Carncross. Aurora Peña, que yacía herida junto a los cuerpos de su tía, prima y 2 amigas, al escuchar una pausa en los disparos, abrió los ojos. Al abrirlos, Huberty estaba cerca de ella, mirándola detenidamente. Huberty maldijo e insultó a Aurora y le arrojó una bolsa de papas fritas. Luego tomó su escopeta y le disparó en el brazo, el cuello y la mandíbula. Aurora Peña sobrevivió, aunque permanecería hospitalizada durante más tiempo que cualquier otro sobreviviente. A las 5:17 p.m., Huberty caminó desde el mostrador de servicio hacia una puerta cerca del autoservicio, dándole a Charles Foster, francotirador de SWAT, una vista sin obstrucciones de su cuerpo a través de su mira telescópica. Foster disparó una sola ronda desde un rango de aproximadamente 32 metros. La bala atravesó en el pecho de Huberty, le cortó la aorta justo debajo del corazón y salió por la columna, dejando una herida de salida de aproximadamente 1 pulgada. Huberty se desplomó de espaldas al suelo frente al mostrador de servicio. Murió instantáneamente. Inmediatamente después de dispararle a Huberty, Foster transmitió a otros oficiales que había matado al perpetrador. Sin embargo, como se había utilizado diferentes armas de fuego dentro del restaurante, la policía no estaba completamente seguro de que Huberty era el único perpetrador. Al ingresar al restaurante aproximadamente unos minutos después, un sargento de policía apuntó su arma hacia Huberty. Notó que una de las víctimas se movía y le preguntó si el hombre fallecido era el sospechoso. La víctima asintió con la cabeza. Todo el incidente duró exactamente 77 minutos, tiempo durante el cual Huberty disparó un mínimo de 257 rondas de municiones, matando a 21 personas e hiriendo a muchas otras más. 17 de las víctimas fueron asesinadas dentro del restaurante y 4 en las inmediaciones. Solo 10 personas dentro del restaurante resultaron ilesas, 6 de las cuales se habían escondido dentro del cuarto de servicio del sótano. Varias víctimas habían tratado de vendar sus propias heridas o las heridas de sus acompañantes con servilletas. Todo esto fue en vano. De las muertes, 13 murieron por heridas de bala en la cabeza, 7 por disparos en el pecho y una víctima, Carlos Reyes, de 8 meses, por un solo disparo de 9 milímetros en la espalda.
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 4 meses y los 74 años, eran predominantemente de ascendencia latina, específicamente mexicana o mexicoamericanos, lo que reflejaba la demografía local. Antes de disparar a varias de sus víctimas, Huberty había gritado acusaciones e insultos. En una ocasión había gritado que él mismo no merecía vivir, pero que él se encargaría de eso. Los informes iniciales emitidos por el Departamento de Policía de San Diego después de la masacre indicaron que Huberty disparó y mató a todas las personas del restaurante en los primeros minutos de la masacre. Esta afirmación fue cuestionada acaloradamente por los sobrevivientes, quienes afirmaron que Huberty había disparado tanto a personas heridas como ilesas durante la duración de la masacre. El día después de la masacre, reporteros visitaron al padre de James Huberty en Ohio para obtener más información sobre su hijo. Después de hablar sobre la infancia de su hijo y los antecedentes religiosos de la familia, Earl Huberty señaló una pintura de una oveja perdida junto al río de Jordán, antes de comenzar a llorar y decir a los periodistas: "Ayer fue el peor día de mi vida. Lo siento mucho por esas personas". McDonald's suspendió temporalmente todos los anuncios de radio y televisión en los días posteriores a la masacre. En un acto de solidaridad, la cadena de comida rápida archirrival Burger King también suspendió temporalmente todas las formas de publicidad. Cuando se le preguntó al cuerpo policial sobre el motivo real detrás de la masacre, se descartó cualquier noción de un motivo racial, a pesar de que se sabe que Huberty detestaba a las personas que vivían en su complejo de apartamentos, la mayoría siendo latinos, específicamente mexicanos o mexicoamericanos. Huberty era bastante vocal sobre su repudio al ser la única familia angloamericana en el complejo. La masacre de McDonald's en San Isidro llevó a la ciudad de San Diego a evaluar los métodos tácticos con los que respondían a incidentes de esa naturaleza y a las armas de fuego en posesión de los agentes que respondieron. El Departamento de Policía aumentó la capacitación de las unidades especiales y compró armas de fuego más poderosas para equipar mejor al personal que respondiera a escenarios de esta magnitud. 2 días después de la masacre en el McDonald's de San Isidro, el restaurante fue remodelado y renovado. McDonald's planeaba volver a abrir sus puertas con la esperanza de que la comunidad lo viera simplemente como otro McDonald's. Luego de discusiones entre líderes comunitarios y ejecutivos, el 24 de julio se tomó la decisión de que el restaurante no volvería a abrir. El restaurante fue demolido el 26 de septiembre a la medianoche. Tras el cierre y la demolición del restaurante, McDonald's donó el terreno a la ciudad de San Isidro, con la condición de que no se construyera ningún restaurante en el lugar. Durante más de 4 años se consideraron planes alternativos, desde convertir el sitio en un parque conmemorativo o altar para los fallecidos. El terreno se vendió en febrero de 1988 a Southwestern College por $136,000. McDonald's construyó otro restaurante a 2 cuadras del lugar de la masacre. La cadena de restaurantes también anunció que donarían $1 millón al fondo de sobrevivientes. La viuda del fundador de McDonald's, Ray Kroc, también agregó una contribución personal de $100,000 para ayudar con los costos fúnebres, ayudar financieramente a las familias de los fallecidos y consejería para los sobrevivientes. La suma total de las donaciones recibidas por este fondo superaría los $1.4 millones. El cuerpo de Huberty fue incinerado el 23 de julio de 1984. Durante este acto no se observó ningún servicio religioso. Sus cenizas fueron devueltas a su viuda y luego enterradas en su estado natal de Ohio. En 1990 se inauguró formalmente un monumento permanente a los fallecidos. Este monumento consta de 21 pilares hexagonales de mármol blanco, cada uno con el nombre de una víctima. 35 años después de la masacre, el motivo racial detrás de la misma no es aceptado, y la masacre en sí no es catalogada como un crimen de odio, algo que es bastante común en casos estadounidenses donde la víctima es latina o de ascendencia latina. Gracias a todos los que vieron el video en su totalidad. Si siguen acá conmigo, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal. Subo videos de crímenes reales, teorías conspirativas, misterios y todo aquello que sea extraño y peculiar cada semana. Si tienen una sugerencia para el siguiente video o si quieren dejar una crítica constructiva, pueden hacerlo en los comentarios. Se los agradecería. Nos vemos en el siguiente video.